Muy buenos días. Nosotros, los integrantes de este grupo, el cual está conformado por Ángel Casó, Gerald Rodríguez, Dayelin Hernández, Liz Gómez, Arianna Frías, Chamel Sánchez y Mariani Vázquez, les estaremos hablando acerca de los aspectos esenciales de la economía para la globalización de los mercados internacionales y de cómo aplicar la normativa vigente para utilizar los distintos medios de pago en las operaciones de compraventa internacional. Estaremos explicando de la mejor forma posible para que sea de gran ayuda para su aprendizaje. Empecemos. Yo les estaré hablando acerca del concepto de economía. Y la economía técnicamente la podemos definir como aquella ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Además, la economía también estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos. La economía se centra también en el comportamiento de los individuos y su interacción ante determinados sucesos y el efecto que producen en su entorno. Por ejemplo, el efecto que producen en los precios, la producción, la riqueza o el consumo, entre otros. Es una ciencia social porque estudia la actividad y comportamientos humanos, que es un objeto de estudio altamente dinámico. Los humanos somos imprescindibles. El objetivo último de la economía es mejorar las condiciones de vida de las personas y de las sociedades. Hay que tener en cuenta que los recursos disponibles son limitados, pero las necesidades humanas son ilimitadas. Cuando una persona decide asignar un recurso a un uso correcto, está descartando su uso para otro fin. A esto se le conoce como coste de oportunidad. La ciencia económica también se encarga del estudio de todas las fases relacionadas con el proceso de producción de bienes y servicios, desde la extracción de materiales primas hasta su uso por el consumidor final, determinando la manera en que se asignan los recursos limitados. Los principales objetos de estudio de la economía a lo largo del tiempo han sido la fijación de precios de los bienes y los factores productivos, como lo son la tierra, producción, capital, tecnología. El comportamiento de los mercados financieros, la ley de oferta y demanda, las consecuencias de la intervención del Estado sobre la sociedad, la distribución de la renta, el crecimiento económico de los países y el comercio internacional. Todos estos factores afectan la forma en que se asignan los recursos. La economía trata de asignar esos recursos eficientemente. Aspectos esenciales de la economía. La economía es una asignatura que estudia la forma en que la sociedad y los individuos organizan actividades como la producción. La materia también cubre la localización de recursos escasos para cubrir necesidades y los deseos de la población. Los economistas esencialmente se enfocan en la distribución de bienes y servicios. Las ideas de utilidad, escasez, productores y consumidores son tres aspectos importantes de la economía. Muchos establecimientos en el mundo ofrecen programas en campos relacionados con la economía. La utilidad. La idea de la utilidad tiene que ver con los deseos que satisfacen al poder. Cualquier cosa que la gente quiera o necesite posee algún nivel de utilidad. Un artículo o servicio altamente deseado por muchos se dice que posee alta utilidad. Esta es clasificada en relación al lugar, la forma y el tiempo. Como por ejemplo el hielo. El hielo ofrece un valor durante las épocas calurosas del año. La escasez. La escasez es otro aspecto importante de la economía. Los bienes y servicios poseen valor cuando se combinan utilidad con escasez. Los economistas estudian cómo se usan los recursos escasos para cumplir con las necesidades y los deseos de la gente. Los recursos productivos son escasos. Producir bienes que la gente no puede hacer gratis. Los recursos deben ser economizados y usados lo más eficientemente posible, cumpliendo la mayor cantidad posible de deseos y de necesidades. Productores y consumidores. La economía también estudia la importancia del productor y del consumidor en la sociedad.
La mayoría de la gente juega ambos roles en la vida diaria, yendo a trabajar y produciendo un ingreso. Los individuos juegan el rol de productores en la sociedad, comprando bienes y servicios juegan el rol de consumidor. Los productores crean o si no, provocan la utilidad. Yo les estaré hablando sobre las ventajas y desventajas de la internacionalización. Cada vez son más las empresas que pierden el miedo al salir del extranjero. De hecho, la internacionalización se ha convertido en una de las principales salidas para el crecimiento de las pymes. Y es que no hay que olvidar que la economía mundial se encuentra en uno de los momentos de mayor dinamismo y mayor cambio de la historia, con la unificación de los mercados, la estandarización de los productos, los nuevos canales de comunicación, la homogeneización de los gustos y las necesidades de los consumidores, la cantidad y la calidad de los productos y servicios existentes, etc. Antes de empezar con las ventajas y desventajas de lo que es la internacionalización, es bueno que sepamos la palabra que he mencionado mucho anteriormente, y es lo que es una PYME. Una PYME es una empresa pequeña o mediana en cuanto a volumen de ingresos, valor de patrimonio y número de trabajadores. Ahora sí, con un poquito más claros, podemos empezar con lo que es las ventajas y desventajas. Empecemos con las ventajas. La internacionalización puede hacer que las pymes no desaparezcan, ya que las empresas que salen al extranjero se convierten en compañías más grandes que las que no intervienen ni exportan. Por supuesto, no hay que olvidar que las empresas internacionalizadas son más competitivas. De hecho, estas tienen unos índices de productividad más altos y obtienen un volumen de negocios un 50% superior a las que no se internacionalizan, lo que genera empleo de mayor cualificación y mejor retribuido. También, gracias a la internacionalización, las empresas pueden resistir a los ciclos económicos adversos, ya que son más competitivas y están más diversificadas. Incluso algunas compañías crecen en épocas de recesión económica. Por otra parte, hay que tener en cuenta que al salir al exterior nos permite encontrar oportunidades en mercados con mayor potencial de crecimiento. Además, esto permite aprovechar economías de escala, trasladando actividad e incluso partes enteras de la cadena de valor a las localizaciones más competitivas. Ahora hablemos sobre las desventajas. Aunque las ventajas de la internacionalización son muchas, no hay que perder de vista los riesgos e inconvenientes. Por ejemplo, debes tener presente que la internacionalización no es un proceso fácil, por lo que es recomendable contar con equipos profesionales que lleven a un buen puerto lo que es la estrategia. También hay que tener en cuenta las diferencias idiomáticas y las culturales. De hecho, la forma de pensar o de valorar los negocios pueden ser muy diferentes e incluso afectar a los gustos de los consumidores. Por otro lado, también debes saber que las distancias pueden suponer problemas por el tiempo necesario para la llegada de las mercancías al destino y por el encarecimiento del transporte, además de dificultar la comunicación de la empresa con los distribuidores y los consumidores. Otro aspecto a tener en cuenta es que la situación económica, política y social del país receptor puede afectar a la capacidad de compra de los productos, haciendo su venta más difícil. Soy Liz Gómez y les estaré hablando sobre dos temas bastante interesantes. Primero, sobre simulación de negociaciones internacionales. Uno de los elementos claves a la hora de fijar la posición de negociación de un Estado es determinar el poder relativo o peso del que disfruta en una negociación concreta en relación a los demás Estados presentes en la negociación multilateral. Este peso estructural no es siempre el mismo, sino que es variable y depende tanto de la instancia en la que se negocie como del ámbito concreto de negociación.
Las simulaciones de negocios desarrollan el pensamiento holístico, la perspicacia comercial, la capacidad de toma de decisiones y las habilidades estratégicas de los participantes. Este abarca áreas claves para el aprendizaje como hojas de ruta para productos de carácter tecnológico y estrategias para el mercado global y la producción. Una extensa gama de conceptos de diversas disciplinas relacionados con la gestión, como son economía, política, finanzas, recursos humanos, contabilidad, compras, producción, logística, investigación e innovación y marketing. Ahora les estaré describiendo los aspectos esenciales de la globalización. ¿Cuáles son estos aspectos? Antes debemos saber que la globalización se puede definir como un proceso de convergencia mundial en el cual engloba dos factores muy diferentes, ya sean tecnológicos, económicos, sociales, culturales, ambientales, políticos, entre otros, como así como la ley del central, ya que estos incluyen distintas monedas, cada una con su cara y con su cruz. La globalización ha sido la consecuencia del capitalismo en busca de expandir el comercio internacional, la producción y el consumo. El Internet y el desarrollo tecnológico han sido claves para la globalización. Las características claves más importantes de estas son las siguientes. El libre comercio, ya que este es un proceso donde la globalización va creciendo y se fomenta en el desarrollo e implantación de diversos tratados de libre comercio como los bienes y servicios marcados con la finalidad de expandir y incrementar la economía y la productividad. La industrialización. En esta se impulsa el continuo desarrollo industrial de los países con economía fuerte y a su vez favorecen a la industrialización de gran cantidad de países en vía de desarrollo, ya que esto también genera una mayor integración económica e internacional de empleos. El sistema financiero mundial. Sistema financiero mundial. Este es aquel que da origen al mercado de capitales mundiales, los cuales tienen una responsabilidad muy importante en cuanto a la toma de decisiones y formulación de políticas financieras. La globalización económica. Esta se refiere a la expansión de diversas actividades económicas y generó un acelerado intercambio a mercancías de bienes o servicios a nivel nacional e internacional. Conectividad y telecomunicaciones. En esta, el desarrollo de la tecnología ha sido una pieza fundamental para la globalización, ya que las personas, los políticos y los empresarios buscan comunicaciones más rápidas y sin fronteras, con el fin de poder compartir e intercambiar conocimientos, información, tecnología y cultura entre países y regiones. Movimiento migratorio. En esta, la globalización impulsó el movimiento migratorio a millones de personas en busca de un mejor empleo y una calidad de vida. Un nuevo orden mundial. En esta se emplea un nuevo orden mundial tras el proceso de la globalización por causa de nuevas políticas, tratados de conexiones comerciales, culturales, tecnológicas, políticas y económicas, con el fin de poder determinar un nuevo orden y el control internacional en lo político, ya que se establecen varios órdenes, derechos y libertades de comercio, y en lo cultural se intercambiaron costumbres, valores y tradicionales. Para recordar, debemos tomar en cuenta que los aspectos de globalización en economía se componen principalmente por su globalización de producción, finanzas, mercados, tecnologías, instituciones cooperativas y su empleo. El término marketing internacional se refiere al intercambio entre fronteras nacionales para la satisfacción y el deseo humano. El grado de participación de una empresa en el extranjero es una función de su compromiso en la consecuencia de mercado en el exterior. Existen 5 modos distintos de hacer negocios, los cuales ofrecen a una compañía el ingreso a mercados exteriores o internacionalización. Estos son exportación, acuerdos contractuales, inversiones conjuntas, alianzas estratégicas y subsidiarias de propiedad total. Una empresa puede reducir el riesgo de hacer tratos internacionales al exportar productos manufacturados en casa, ya sea por una respuesta mínima a consultas o para el desarrollo sistemático de la demanda en el mercado exterior. La exportación requiere de un capital mínimo y es fácil de iniciar. Hay varios tipos de acuerdos contractuales, los cuales son acuerdos de licencia de patentes. Este se basa en una cuota fija o en un contrato fundado en regalías que incluyen
capacitación administrativa. Ahora los 5 factores que indican este riesgo son características del producto, el macroentorno externo del mercado, en especial los factores económicos y políticos, y el patrón de características de demanda y compra de los clientes potenciales. La posición competitiva de la empresa, en especial la etapa del ciclo de vida del producto y las diversas fortalezas y debilidades cooperativas. Consideraciones de asignación de presupuesto de capital, incluyendo costos y disponibilidad de recursos. Percepciones cooperativas internas que afectan la selección de información y la distancia psíquica entre los tomadores de decisiones de una empresa y sus clientes de objetivo, así como preferencia de control y toma de riesgos. Yo le voy a estar hablando un poco sobre la ley de la oferta y la demanda. La ley de la oferta y la demanda es un principio económico por el cual el precio de un bien se fija cuando la cantidad de la oferta es igual a la cantidad de la demanda. Veamos su definición formal, cómo funciona la ley de la oferta y la demanda y qué sucede al precio cuando varía la demanda o la oferta. ¿Qué es la ley de la oferta y la demanda? La ley de la oferta y la demanda nos explica la relación que existe entre la oferta de un producto o servicio y la demanda de los que realizan los consumidores. Dentro de un mercado de competencia perfecta se busca el equilibrio entre la oferta y la demanda, es decir, ese punto que define hasta dónde los consumidores están dispuestos a pagar por un producto determinado y las empresas a producir para obtener un beneficio. Esta ley de la oferta y la demanda está formada por 2 leyes que son, 1, la ley de la oferta. Esta ley hace referencia a la cantidad que ofrece de un producto o servicio que dependerá del precio del mercado, es decir, a menor precio, menor oferta del producto o servicio. Y 2, la ley de la demanda, que esta ley hace referencia a la cantidad que demandan los consumidores en un servicio del precio del mercado, es decir, a menor precio, mayor será la demanda del producto. Normativa que regula el clausulado de los medios de pagos internacionales. Los medios de pago son en realidad aquel conjunto de instrumentos financieros o bancarios que soportan un intercambio monetario que utilizamos para cobrar o pagar alguna mercancía, como en función o en relación comercial, ya sea de mercancías, ya sea de servicios, y que en algunos casos es como el crédito documentario que trasciende del simple intercambio y se transforma en un sistema de garantía. La segunda característica de los medios de pago es que constituyen en mayor o menor medida, en función del medio de pago seleccionado para la operación de una garantía de cobro, siendo determinantes a la hora de eliminar determinados riesgos de la operación comercial. La moneda en la que van nominados a nivel nacional, estamos hablando de que la mayoría de las operaciones se producen en la moneda local. A nivel internacional podemos utilizar cualquiera de las divisas aceptadas por el SME que operan en el mercado interbancario, que supone la introducción de un riesgo añadido denominado riesgo de cambio. Las condiciones de entrega y envío Incoterms, que a pesar de no ser vinculantes para la elección del medio de pago, sí que es necesario para tenerlo en cuenta porque constituye un factor fundamental para la realización efectiva del cobro de la operación. La legislación aplicable. Aunque la aplicación interbancaria de las reglas y usos conformes de cobros y pagos están totalmente extendidas, sí encontramos a efectos de formalidades y ejecutividad de los distintos medios de regulaciones nacionales propias, como es, por ejemplo, la obligación de timbrar o no las letras de cambio. Los medios de cobro de pago más utilizados son los billetes de banco, las transferencias, los cheques personales, los cheques bancarios, las remesas simples, las remesas documentarias, los créditos documentarios. Estos medios pueden
pueden utilizarse también y de hecho se utilizan en las transacciones internacionales, naturalmente, al igual que ocurre en el comercio doméstico, una más que en otras en función de cómo. La clasificación de los medios de pagos internacionales pueden dividirse en dos grandes grupos, que son el medios de pago simples, que son aquellos que no implican flujo de documentación y que se producen en cualquier momento anterior o posterior a la entrega de la mercancía, como son el cheque bancario, cheque personal, orden de pago simple y remesa simple. Existe también los medios de pago documentados, que son aquellos que implican necesariamente la existencia de un flujo de documentación y que se produzcan simultáneamente o con posterioridad a la entrega de la mercancía. Existen documentos en este proceso como son orden de pago documentaria, remesa documentaria, crédito documentario. Mi nombre es Jamel Sánchez y ahora vamos a clasificar las modalidades principales de un crédito documentario y a describir los procesos de emisión. Pero antes de iniciar debemos saber qué es un crédito documentario. Un crédito documentario es una orden condicionada de pago el cual recibe un banco emisor, la cual consiste en pagar a un beneficiario en forma directa o a través de un banco correspondal por una cuenta de orden o ordenante contra la presentación de ciertos documentos que certifiquen la venta, el embarque, la calidad y cantidad, y además condiciones de la mercancía o del servicio realizado. La regulación y principios básicos del crédito documentario. Estos son regulados por las reglas y uso de informes documentarios publicados por la Cámara de Comercio Internacional. Los principios básicos están sometidos voluntariamente y deben expresarse puntualmente en cada crédito documentario. A pesar de su combinación de crédito, los bancos no ejercen una función acreditada, sino una garantía y una protección. Las condiciones del crédito documentario exhiben los documentos que paga el importador. El beneficiario del crédito documentario o el exportador no tiene ninguna obligación a hacerse el uso del mismo, por lo tanto, este está obligado a que tales documentos sean presentados conforme a la condición del crédito. Para los bancos, únicamente está válido el condicionado del crédito documentario. Todas las partes de un crédito deben negociarse sobre los documentos y no sobre su mercancía. Los bancos no deben asumir la obligación o la responsabilidad suficiente respecto a la forma o la falsedad de los documentos, y los bancos tampoco deben examinar los documentos presentados con la razón de cuidado. Para los bancos intervenir únicamente es válido el condicionamiento del crédito documentario. Todas las partes intervienen en un crédito en el cual se negocia sobre los documentos y no sobre su mercancía. Los bancos no deben asumir ninguna obligación o responsabilidad respecto a la forma, autenticidad y falsedad de un documento. Los bancos deben examinar los documentos presentados con razón de cuidado. Algunas partes intermitentes en el crédito documentario son el ordenante, el banco emisor, el banco notificador o avisador, el beneficiario, el banco confirmador, el banco intermediario, el banco reembolsador y el banco pagador. Los créditos documentarios deben desempeñar un papel muy importante en el comercio internacional, ya que mediante esto los bancos facilitan la realización del pago en las transacciones comerciales de toda una índole, pues ya que aporta un elemento de confianza entre el comprador y el vendedor. Las ventajas de este es que una vez el beneficiario, el vendedor o el exportador cuenta con un crédito documentario se notifica a su favor, ya que tiene la seguridad de que el pago será efectuado por una parte independiente, ya sea el banco y no por un comprador. Proceso de emisión. Debemos tomar en cuenta que la emisión en economía se refiere a la acción de poner en circulación por parte de un agente económico un valor o un título en particular, tanto como a nivel de empresas como países que existen múltiples modalidades de título a emitir o la obtención de un contrato específico. Esto se puede señalar en un marco más amplio que los países que emiten dinero o una deuda pública, mientras que las empresas tienen una capacidad de realizar emisiones de acciones u otros documentos como cheques o pagos. El proceso es el monto de billetes de circulación, la distribución por denominaciones, es decir, cuántos billetes hay de cada uno son los valores, la reposición de los billetes de derivados, las medidas de producción en los casos en los que los bancos de la República y su junta directiva se considere fundamental para hacerlo, el nivel de existencia y, asimismo, el modelo que establece en el momento en el cual se debe introducir
Describir la operativa de los medios de pago más utilizados en la práctica del comercio internacional. Toda compra-venta internacional de mercancías se ve afectada por la relación de confianza que existe entre ambas partes, exportador e importador. Pero debes tener en cuenta que, seas el comprador o el vendedor, siempre existe un cierto nivel de riesgo, y en gran parte la cantidad de riesgo existente depende del medio de pago internacional escogido. Afortunadamente, existe una gran variedad de medios de pago internacional entre los que escoger, y a medida que la globalización continúa, las alternativas disponibles aumentan. Los principales medios de pago internacional usados hoy en todo el mundo son los siguientes: pago por adelantado, carta de crédito, remesa documentaria, cuenta abierta y por último, consignación. En la siguiente imagen pueden ver un esquema de medios de pago internacional según el riesgo. Pagos por adelantado, también conocidos como prepago. Pros y contra del pago por adelantado. Comprador. Pros mínimos. Contras. Riesgo de no recibir el envío, riesgo de que las mercancías estén dañadas o no sean las específicas. Cash flow desafortunable. Vendedor. Pros. El pago se asegura antes del envío. Se evita el riesgo de no pago. Contras. Riesgo de perder competitividad de negocio frente a sus competidores si este es el único medio de pago internacional aceptado. Carta de crédito. La carta de crédito es uno de los medios de pagos internacional más seguro, tanto para el importador como para el exportador, puesto que implica la intermediación de instituciones financieras de finanza y un cierto nivel de compromiso entre ambas partes. Pros y contra de la carta de crédito. Comprador. Pros. Garantía de la mercancía se envía antes del pago. El vendedor tiene la obligación de cumplir las condiciones acordadas. Contra. Dependencia del vendedor para que envíe las mercancías específicas. Vendedor. Pros. Garantía de solvencia del comprador internacional antes del envío de las mercancías. El comprador tiene la obligación de cumplir las condiciones acordadas. En el caso de que algo vaya mal, el pago queda asegurado por el banco del comprador. Riesgo muy bajo. Contras mínimos. Remesa documentaria. La remesa documentaria es uno de los medios de pago internacional en el que tanto el banco del comprador como el del vendedor actúa como facilitadores de la transacción. Pros y contra de las remesas documentarias. Comprador. Pros. Más económicas que la carta de crédito. Contras. Dependencia del vendedor para que envíe las mercancías según lo establecido. Vendedor. Pros mínimos. Contras. No se requiere verificación, no hay garantía de pago por parte del banco. Falta de protección frente a la cancelación. La cuenta abierta. Bajo las condiciones de una cuenta abierta, las mercancías son enviadas y entregadas antes del pago, por lo que se trata de uno de los medios de pago internacional más atractivos para los compradores, especialmente en el término del cash flow. Pros y contra de la cuenta abierta. Comprador. Pros. Recepción de las mercancías antes del pago. Cash flow positivo. Contras. Dependencia del vendedor para que envíe las mercancías específicas. Vendedor. Pros mínimos. Contras. Puede atraer clientes en mercados competitivos. Alto riesgo de impago. Y por último, la consignación. Este es el proceso de consignación. Es similar a una cuenta abierta en la que el pago solo se completa después de que el comprador haya recibido las mercancías por parte del vendedor. Pros y contras de la consignación. Comprador. Pros. Solo realiza el pago tras la venta final al consumidor.
Recepción rápido de las mercancías. Contras, mayor inventario que gestionar. Vendedor. Pros, menores costes de almacenamiento, gestión del inventario más simple, mayor competitividad. Contras, el pago no está garantizado hasta la venta final, falta de acceso a la mercancía. Ahora ya le voy a estar hablando sobre las reglas y usos uniformes para créditos documentarios. Los términos de las reglas y sus uniformes han formado la columna vertebral de las cartas de crédito durante muchos años y han facilitado el crecimiento del comercio internacional entre contraparte, la OCP, reglas y usos uniformes para los créditos documentarios. Es la publicación oficial emitida para las cámaras internacionales de comercio. Las disposiciones de la UCP han determinado las reglas de compromiso entre las diversas partes que intervienen en una carta de crédito y en particular entre los bancos involucrados en una transacción. Su promulgación por primera vez fue en el 1993, trabajada por parte de la Comisión Bancaria de la Empresa de Comercio Internacional, CCI. La CCI, fundada en el 1919, tuvo como objetivo principal facilitar el flujo del comercio internacional en un momento en el que el nacionalismo y el proteccionismo constituían serias amenazas para el comercio mundial. Un crédito revocable no constituye ningún compromiso que obligue jurídicamente al banco o a los bancos interesados para con el beneficiario, puesto que dicho crédito puede ser modificado o anulado en todo momento, sin notificación al beneficiario. Sin embargo, cuando un crédito revocable haya sido transmitido a una sucursal o a otro banco para que pueda ser utilizado en su caja, su modificación o anulación solamente surtirá el efecto a la recepción del aviso correspondiente por la sucursal u otro banco y no afectará derecho de dicha sucursal u otro banco a recibir el reembolso por otro pago, aceptación o negociación que haya efectuado con anterioridad a la recepción del aviso del mobiliario o anulación. Gracias. A continuación estaré definiendo los instrumentos más comúnmente utilizados para asegurar el pago tanto en el comercio nacional como en las operaciones comerciales fronterizas. Primero tenemos las fianzas. Este es un contrato por el que el garante o fiador se obliga frente al beneficiario a cumplir por un tercero en caso de no hacerle este. El pago por el fiador tiene efectos liberatorios para el deudor, sin perjuicios de la acción de regreso del fiador frente al deudor. En segundo lugar tenemos la garantía a primer requerimiento. Este viene obligado a realizar el pago al beneficiario cuando éste lo reclame, ya que la obligación de pago asumida por el garante se constituye como una obligación distinta, autónoma e independiente de las que nacen del contrato cuyo cumplimiento se garantiza. En tercer lugar tenemos la hipoteca inmobiliaria. La hipoteca recae sobre los bienes reales de propiedad del deudor a fin de asegurar obligación principal. Una vez vencida esta y no pagada, puede el acreedor enajenar los bienes sobre los que recae la hipoteca a fin de obtener el pago de lo debido. También tenemos lo que es la hipoteca mobiliaria. Una de las mayores ventajas de la hipoteca mobiliaria es que el deudor no podrá vender los bienes hipotecados sin el consentimiento del acreedor. En cuanto a los intereses, la hipoteca mobiliaria asegura, además del principal, los intereses de los 2 últimos años y la parte vencida de la anualidad corriente. También tenemos lo que se llama prenda posesoria, que consiste en un derecho de realización de valor de la cosa agravada y puede garantizar cualquier tipo de obligación. También encontramos lo que es la prenda de créditos, que puede constituirse sobre un crédito, un saldo o un depósito.
Los depósitos bancarios constituyen el crédito por excelencia que los bancos aceptan en prenda como garantía de sus créditos contra sus clientes. También encontramos lo que es la prenda de valores. Este tipo de prenda se constituye sobre valores negociables emitidos por personas o entidades públicas o privadas y agrupadas en emisiones, los cuales pueden representarse por medio de anotaciones o por títulos. También encontramos el muy conocido pagaré. El pagaré es un título de valor en el que se consigna la promesa pura y simple de una persona de pagar una suma determinada a otra persona en la fecha y lugar que ahí se especifique. Tenemos también el muy conocido cheque. El cheque es un título valor que contiene una orden incondicionada de su librador a un banco de pagar a la vista a su legítimo tenedor una suma determinada. A diferencia de la letra o el pagaré, el cheque cumple únicamente funciones de pago y garantía, no así de crédito. También tenemos lo que es el cheque visado. Este es para fortalecer la posición del tenedor y evitar que el librador disponga de los fondos con que se pagará el cheque y se permite su confirmación. Tenemos también lo que es el crédito documentario. El crédito documentario es el instrumento de garantía más utilizado en el comercio internacional porque permite al exportador minimizar los riesgos que conlleva la operación, ya que el pago lo realiza una institución de crédito mediano, la presentación de determinados documentos. También tenemos lo que es el contrato de crédito. El contrato de seguro de crédito es aquel por el cual la compañía aseguradora se obliga a indemnizar al asegurado por las pérdidas de experimento como consecuencia de la insolvencia definitiva de lo que son sus deudores. Gracias. Una vez terminada la exposición, llegamos a la conclusión de que los temas tratados son muy importantes. Por ende, esperamos que el video haya sido de su agrado y que hayan podido entender y aprender sobre cada uno de los temas previamente expuestos. Si gustan, pueden investigar por otras vías sobre los temas de su interés para mantener y aumentar el interés sobre los mismos. Gracias.